Bien, estamos con Luis Costa Bonino, él es un estratega en marketing político, ha trabajado en Francia, en España, en varios países, es uruguayo, pero en fin ha asesorado varias campañas, varias candidaturas en el mundo. Señor Costa, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo ve la campaña? Es decir, aquí en términos generales, lo que se dice es, aquí aparentemente el único que tiene una estrategia bien clara es Alejandro Toledo, tiene además muchos más recursos, pone muchos más spots publicitarios que los demás, en una proporción muy grande, de 8-1, de 5-1 por lo menos. Y los demás pues tienen menos recursos y aparentemente estrategias no tan claras, ¿no? Y entonces por eso se está distanciando de alguna manera, aunque Toledo parece haber llegado a su techo, incluso según las últimas dos encuestas había bajado un par de puntos. ¿Usted coincide con esa digamos, apreciación? Bueno, yo lo que veo en la campaña de Perú, yo venía ahora tenemos nuestra empresa con distintos equipos trabajando en la campaña municipal de España, y me interesa mucho, bueno, llegar a donde hay elecciones competitivas interesantes para verlas, para acercarme, para analizar y eventualmente, en algunos casos, llegar a ayudar a algún candidato a cumplir sus objetivos. Es cierto que comparto la idea que la campaña de Alejandro Toledo es la que muestra más coherencia, que muestra objetivos más claros. Sin embargo, lo que podría decir así como cuestión general es que es una elección extremadamente competitiva, que aquellos candidatos que hoy están encabezando las encuestas en una fase de campaña que le es favorable, y los que van detrás empiezan a entrar en una fase que le es favorable a ellos, a los otros candidatos. Es decir, Alejandro Toledo tiene una campaña que es buena para primera fase de campaña. Él tiene una campaña que es muy argumental, de muchos argumentos, de propuestas, muy racional, que eso funciona muy bien en una primera parte de campaña, cuando los electores que están activados políticamente son electores de mayor educación formal, de mayor interés por la política, de mayor participación. Por eso siempre Toledo, como otros candidatos que digamos de Perú, que podría ser Lourdes Flores, Mario Vargas Llosa, el propio Lucho Castañeda, circulan muy bien en esa primera fase de campaña, donde los electores activados son los más interesados en política. La última fase de campaña, o sea, hay un principio general de campañas que en todas partes ocurre, es que la gente más interesada en política define su opción de voto antes que la gente que no le interesa la política. Claro, la gente que no le interesa la política muchas veces ni se enteró que hay una elección o qué día es, y pocos días antes de la elección dice, ah, bueno, tenemos que votar, vamos a ver a quién votamos. Entonces, y eso puede ser tranquilamente acá el 50% de la población. Exactamente. Mi idea es que no es una cifra muy lejana a la de la mitad de los peruanos que al día de hoy no tienen la menor idea por quién van a votar. Eso está de alguna manera... Pero en las encuestas de intención de voto sí expresan una intención, porque los indecisos son muchos menos. No, o sea, esa es la mayor ilusión que generan las encuestas, de decir que, por ejemplo, el 7% son los indecisos. Los indecisos reales son por lo menos el 50%. Lo que sucede, incluso hace unos días vi una nota sobre una empresa encuestadora, donde todo el mundo puede ver que recorren por ahí y la mayoría de la gente no responde, la mayoría de la gente no los atiende. Entonces, esa gente que no responde y que no los atiende, tiene un signo político, que es el que se ve al final de la campaña y que genera las grandes sorpresas, que generalmente el Perú es uno de los países que, vaya, si tiene sorpresas electorales. Entonces, yo diría que hoy es una elección muy competida, que por lo menos hay 4 candidatos que tienen probabilidades muy parecidas de llegar a la segunda vuelta e incluso de ganar la elección, que hoy no está nada dicho, por lo menos en los 4 primeros candidatos que aparecen en las encuestas. En el caso de Toledo, que tiene más estructurada su campaña, debería tener una fase fundamental para tratar esa última fase.
de personalización, es decir, la gente al final de la campaña vota personas, no vota ni ideas, ni ideologías, ni partidos, ni programas. Es una votación más emocional, ¿no? Más emocional, exactamente. Al final la gente vota, la gente que no le interesa, a quien no le interesa la política, toma su decisión de voto por criterios emocionales y de imagen y de persona. O sea, vota a una persona que lo sedujo de alguna manera por un sentimiento. Pero no hay un criterio, debe haber también algún criterio racional, aunque sea intuitivo. Es decir, yo voto por este porque creo también que de alguna manera me va a beneficiar, va a poder construir la carreterita que necesito, va a poder la posta médica que necesito, en fin. Exactamente, pero la información que tienen los electores en una campaña es mucho más reducida que la que, digamos, todos los que estamos por acá cerca tenemos. Es decir, uno supone que todo el mundo piensa como uno, cosa que es el peor error que puede tener un candidato, decir que lo que le gusta a él, o sea, yo trabajo de hace más de 20 años en campañas electorales, y a veces un candidato me dice, pero esta campaña no me gusta. Digo, bueno, cuando te empieza a no gustar es que empieza a ser efectivo, porque si te gustara no sería buena. No sería buena porque lo que a ti te gusta no es lo que le gusta a la mayoría de la gente. Entonces de repente cuando decimos Castañeda, Keiko Fujimori, etcétera, no están haciendo una buena campaña, de repente sí están haciendo una buena campaña, ¿es lo que quiere usted decir? Yo diría que al día de hoy la mejor campaña en la primera parte sin duda la ha hecho Alejandro Toledo. En la parte final hay un electorado que es mucho más afín con candidatos como Keiko Fujimori, como Ollanta Humala, que es otro tipo de oferta política que no es esa racional de Toledo, y que también ese tipo de cosas es el efecto responsable de que Toledo tradicionalmente tiene muy buenas encuestas al principio de la campaña y empieza a quedar cada vez más corto cuando llega el final de la campaña. Eso pasó en el 2001, tenía una inmensa intención de voto en la primera fase de campaña, empezó a perder votos progresivamente. Hay una situación de gran competitividad. Los candidatos no parecen tener un interés demasiado grande en profesionalizar las campañas. Yo veo que tienen muchos errores de estructura y de estrategia en su campaña, que en realidad toda campaña tiene que tener una parte racional y una parte emocional. Pero por ejemplo, Keiko Fujimori da la impresión de querer diferenciarse mucho de su padre, por todo lo negativo que hubo en esa época, pero también hubo mucho positivo y sin embargo aparentemente no estaría capitalizando lo positivo, que lo va a requerir seguramente, ¿no? Sin duda, Keiko Fujimori tiene un electorado, lo que usualmente se llama un voto duro, muy fuerte, que es todo, de alguna manera, el electorado básicamente fujimorista, que lo tiene y es, digamos, un voto muy estricto, muy duro, muy inelástico, que no se mueve. Y creo que Keiko Fujimori, con buen criterio, o su campaña, está esperando a que llegue el momento más, digamos, más afín, donde le soplen los vientos más favorables, que son entre los electores menos informados, menos interesados en política y con educación formal más baja, que es la que en su momento también le permitió tener éxito político a su padre, ¿no? O sea, la idea aquella del famoso baile del chino... ¿Pero qué tendría que hacer ella para digamos, activar eso? Para activar eso, básicamente tener digamos, un final de campaña muy emotivo, centrado básicamente en la popularidad, con un contenido de campaña emocional, no argumental, no al estilo de Toledo. Y Castañeda Locio, que se dice que no es un buen comunicador, ha empezado a comunicar más, se ha vuelto más locuaz últimamente, parece estar de mejor humor, eso me parece que ha mejorado un poco su imagen recientemente, pero tendría ese problema. ¿Cómo ves? ¿Qué debería hacer él? Bueno, Lucho Castañeda es un buen candidato potencial, sin duda, porque tuvo una gestión muy importante en la ciudad de Lima, pero probablemente sea una de las peores campañas, junto con la de PPK, probablemente sean los dos... ¿PPK es una mala campaña? Malísima campaña, ambas. Bueno, diría, en lo que hace a Lucho Castañeda, él está haciendo una campaña de o estaba hasta hace poco haciendo una campaña de segunda vuelta.
Es decir, yendo a los lugares hostiles, yendo a lugares donde él no tiene votos, Como en Puno, vez por de, ejemplo. exactamente, u otros lugares donde él se siente mal y donde no es su lugar, no es conocido, y las campañas son momentos de cosecha, ¿no? Claro. No de siembra. No puede cambiar Claro. lo que él no consiguió en mucho tiempo en pocos días. Y en el caso de PPK realmente es una campaña pésima, es una campaña que le ha quitado aún injustamente, o sea, ha perdido toda seriedad su campaña. Él podría haber estado en la definición de la campaña si hubiera tenido, de la elección, si hubiera tenido una buena Bueno, campaña. pero él es precisamente el candidato argumental, eso que señala usted que debió haber avanzado en esta etapa. Pero se ha desargumentalizado. Sí, se ha desargumentalizado. La campaña ha tomado y ha potencializado un problema que solo la campaña lo ve, pienso yo, como gran problema. ¿Cuál? El tema de su limitada peruanidad. Él se ha disfrazado de candidato, se ha disfrazado de peruano, cuando no necesitaba hacer una campaña. Todo el mundo desconfía debió de aquello que presentarse no abiertamente ve. como el gringo. Eso Exactamente. Claro. O sea, un gringo verdadero es mucho más votable que un peruano disfrazado. De acuerdo. Muy bien, ya nos ha ganado el tiempo Luis Costa Bonino, muy interesantes las apreciaciones. Ollanta Humala eventualmente puede seguir subiendo, ¿no? Totalmente, yo estoy seguro que lo va a subir. Su electorado privilegiado es el electorado de final de campaña, y si tuviera él una buena campaña con una estrategia afinada, yo estoy seguro que estaría en la segunda vuelta. Muy bien, las predicciones y recomendaciones de Luis Costa Bonino. Vamos a una pausa, regresamos con Susana Pinilla, fundadora del IDESI, que ha cumplido 25 años. Regresamos.